Hola mi gente, bienvenidos aquí con Historia en Fábulas con AT, que ese soy yo, Alejandro Terán. Pues, al primero que nada, antes de empezar, voy a dar un agradecimiento especial a Arielis Torres por haber compartido sus videos y también a la gente que me ha apoyado. Conflictos no han sido tan relevantes en la historia de Venezuela como fue la Guerra Federal. Sin embargo, cuando el venezolano promedio le preguntan de esa guerra, se le vienen a la mente cosas vagas. Excepto a mí, claro, y a Luis Alfredo. Lo principal es la rivalidad entre federales y conservadores. Algo de José Antonio Páez, algo de Ezequiel Zamora, fue asesinado en combate. Barba de Antonio Guzmán Blanco. Caudillos con nombres raros y Venezuela convirtiéndose en una república federal. Y eso es todo. Este suceso se le reconoce tanto su importancia histórica, que en el escudo de Venezuela está literalmente escrita cuándo fue la revolución y se inició la guerra federal, y también está escrito cuándo fue la independencia. Así que resulta curioso entender por qué este suceso fue tan relevante para la historia de nuestro país. Así que, gente, esto es la Guerra Federal. El día de hoy me acompaña Luis Alfredo, que viene de Alfretube. Pueden seguirlo en su canal Alfretube, y bueno, hoy vamos a hablar los dos de este conflicto bélico. Hola gente, un gusto estar acá. Bueno, empecemos con los antecedentes históricos de esta guerra, porque este conflicto no empezó porque sí. Nuestra historia comienza tras la independencia definitiva de los territorios de Venezuela, Ecuador y Colombia, y en ese momento Panamá también. Tras distintas crisis internas, Páez impulsó el movimiento de la Cociata, que buscaba la separación de Venezuela de Colombia. Esto fue el detonante para que otros países que integraran la Unión fueran por el mismo rumbo. Sin embargo, en la década de los 40 se promulgan leyes intervencionistas, donde en resumen quienes salen beneficiados son los acreedores y no los deudores. Qué triste. Lo que se reconoció curiosamente como la ley de espera y quita, impulsada por Páez. Páez, por cierto, era un caudillo, que fue el primer presidente de Venezuela tras su separación con Colombia. Pero no el primer presidente de la historia, ese fue en realidad Cristóbal Mendoza, ojo, quien ya para este momento era el máximo representante del Partido Conservador. Del lado opositor estaban los liberales, que abogaban por un sistema federal, opuesto al centralismo conservador. Pero vamos a aclarar estos términos rápidamente. Federalismo se refiere al sistema en el que distintas unidades territoriales, estados, provincias, etc. rigen una cierta autonomía bajo una misma constitución. Ejemplo de esto serían los Estados Unidos, donde a pesar de no un poder ejecutivo, los estados pueden declarar leyes propias y mantienen una cierta autonomía bajo un mismo sistema. El centralismo, por el contrario, planteaba la acumulación del poder en un solo centro de poder, sin dejar competencias a poderes locales o periféricos, aunque por supuesto puede presentar variantes en este término, pero de momento quedémonos con esto. Después de la separación, Venezuela vivió años agitados. Bueno, como la mayoría de los países latinoamericanos posterior a su independencia. Tras las guerras independentistas, se le habría prometido a buena parte de los soldados una remuneración económica a cambio de propiedades y terrenos donde se pudieran desarrollar económicamente. En parte lo lograron gracias a préstamos con altas tasas de interés, los cuales, por las buenas ventas del café y la carne, pudieron costear. Bueno, teniendo en cuenta esto, podemos continuar. Los liberales estaban dirigidos por Antonio Leocaido Guzmán, que ejercía oposición a Páez y a los conservadores. Los liberales planteaban no solo un sistema federal, sino además otras cuestiones como lo sería la abolición de la esclavitud, la libertad de expresión y de comercio, así como la derogación de muchas leyes que fueron implantadas durante el conservadurismo. Después de la campaña presidencial de 1848 había una fuerte tensión, por lo que Páez decide reunirse con Guzmán para llegar a un acuerdo. Sin embargo, esta reunión no se da y en su lugar Guzmán fue apresado. Sexto, el Congreso, con mayoría conservadora, escogió un nuevo presidente. Es aquí donde entra un personaje clave en la historia, José Tadeo Monagas, quien a pesar de militar en el bando conservador, empezó a distanciarse del mismo y a plantear ideas a fin de los federales, con el apoyo de Guzmán, Zamora y Falcón principalmente, quienes eran figuras clave dentro del Partido Liberal. Tras esto, establece entonces la hegemonía monaguista y se plantea una reforma constitucional que centralizará el poder en el Ejecutivo y su persona. Durante este periodo es abolida la esclavitud. ¡Yay! Aunque similar a la abolición durante la presidencia de Lincoln en Estados Unidos, esto no sería efectiva en la práctica, ya que los esclavos regresan con sus antiguos amos como hombres libres para estar con ellos en calidad de trabajadores, sin posibilidad de crecimiento económico. Debido a la reforma constitucional compuesta por Monagas, estalló la Revolución de Marzo,
con Julián Castro como principal líder de la guarimba, liderado más que todo por liberales que conservadores. Castro logró entrar a la ciudad de Caracas el 15 de marzo y fue un éxito su revolución y se establece como presidente provisional. Ya en su ascenso al poder en 1858, los liberales que fueron indultados por Monagas son exiliados, o sea, lo mandan para el Quinto Carrizo. Entonces allí el hijo de Antonio Leocadio de Guzmán, que su hijo es Antonio Guzmán Blanco, y parte de los liberales toma la bandera de la federación e invita a Zamora para participar en el progreso, por lo que se aproxima la toma de Coro. A principios de 1859, el comandante Tito Salaverria tomó un importante cargamento de armas en Coro, ocupó el cuartel de la ciudad e inició uno de los conflictos más importantes y olvidados de Venezuela, la Guerra Federal, o Guerra Larga o Guerra de los 5 años, díganlo como quieran, cuyo objetivo, por parte de los liberales, era establecer un gobierno federal de hombres liberales. Y ojo, recalquemos esto de hombres, nada más porque las mujeres no tendrían el derecho a voto sino como 100 años después. En fin, la hipocresía. Pues el general Ezequiel Zamora lo nombran el líder de las operaciones en el frente occidental. Y ojo con algo importante, Zamora fue el principal caudillo de los levantamientos populares y fue el más importante personaje de la Guerra Federal por un tiempo claro, opuesto políticamente a las ideas de Páez y apoyaba la ideología monaguista. Los soldados se organizaban en guerrillas, o sea, grupos reducidos de soldados dispuestos en posiciones estratégicas, con el objetivo de debilitar al bando conservador del gobierno de Castro, y a su medida fue tomado por el indio Rangel, que luchó en la Guerra de Independencia. La batalla de Santa Inés, librada el 10 de diciembre de 1859, en el estado Barinas, Venezuela, con 2.500 soldados rebeldes al mando de Ezequiel Zamora y 3.200 del gobierno conservador al mando de Pedro Estanislao. Resultado: victoria de los rebeldes, pero con 800 bajas y 1.400 heridos. Berro. Eso sí fue candela. Después de esta victoria, lo que lograron en los llanos de Barinas, se disponen a llevar a cabo un segundo ataque, que fue el asedio de San Carlos. El asedio de San Carlos. Entre el 3 y el 10 de enero de 1860 ocurrió una de las batallas más importantes de la guerra. La victoria fue clara para los conservadores y Zamora terminó vuelto leña por un impacto de bala. Al mismo tiempo, el ejército federal se vio fuertemente debilitado. La batalla de Copia. El 17 de febrero de 1860 se dio la batalla entre las fuerzas de los rebeldes federales del general Juan Crisóstomo Falcón y los conservadores del general León de Febres Cordero. En esta batalla participaron alrededor de 5.400 soldados del lado liberal y entre 4.380 y 5.000 soldados del lado conservador. El resultado de esta batalla fue otra victoria conservadora. Los federales pudieron retirarse en buen orden sin haber sufrido grandes daños. Tras esta derrota, Falcón dividió a su ejército para ejecutar una guerra de guerrillas en las distintas partes del país, mientras él marchaba primero a Colombia y luego a otros países del Caribe para conseguir apoyo y refuerzos. Pese a todo, en poco tiempo el ejército federal comienza a aumentar y fortalecerse gracias a los refuerzos y pertrechos conseguidos por Falcón. Esto vuelve a ingresar en Venezuela en julio de 1861, desplegando una intensa actividad militar. Básicamente una mamarrachera en la que todos disparaban y bueno, no hubo así tantas batallas, solo las más importantes que acabamos de mencionar, esas fueron las más importantes, pero resulta que durante toda esa guerra civil todo fue una mamarrachera, o sea que hubo peleas en todos lados, así. Y después en diciembre, unas infructuosas negociaciones de paz. Finalmente, el desgaste civil y económico aunado a los avances finales de los federalistas obligaron a buscar una solución negociada. Fue el Tratado de Coche, y no me refiero a un carro, ojo, que fue en abril de 1863 y que eso finalmente terminó con la Guerra Federal. ¡Yay! Consecuencias. Terminado el alto al fuego, se realizó la expedición del Decreto de Garantías, que entre otras cosas abolía la pena de muerte. Además de esto, entra en vigor la Constitución de 1864, en el que se instaura la Federación. Y en paralelo, como no, la devastación de la actividad agropecuaria en los llanos y el declive del comercio exterior. ¿Qué? ¿Pensaban que esta guerra tendría un final feliz? ¡Ja!
También se produjo una fuerte reducción del ejército, cosa que ya no hay tantos hombres. Y bueno, lo que termina en darle el punto final a la dictadura paecista. Sí, Páez en realidad fue un dictador. Y bueno, y también surge un nuevo gobierno dirigido por Juan Crisóstomo Falcón. ¿Y cómo fue su gobierno? Bueno, eso es otra historia, así que no se la voy a contar. La guerra se desarrolló mayormente en los actuales estados de Barinas, Guárico, Portuguesa, Apure, Cojedes, Falcón, Lara, Yaracuy y Carabobo, Anzoátegui y Sucre. En los 5 años que duró, la guerra cobró la vida de 200.000 personas. Una guerra civil que Venezuela jamás volvió a presentar y le sirvió como ejemplo para ser un país próspero, pacífico, progresista y moderno. Antes Venezuela era un país muy próspero, pero eso ya pasó. Lo que pasó. Bueno, tristemente Venezuela antes era un país próspero, ya hemos aceptado muchos inmigrantes. Mi familia se vino allá porque no eran aceptados en los pueblos árabes. Sí, mi familia es de origen árabe. Se fueron de Turquía y Líbano porque, bueno, no los aceptaron por la religión que seguían mi familia en esa época. Venezuela les aceptó con brazos abiertos. Y bueno, tristemente el país Venezuela ha sido muy destruido. Antes era demasiado próspero, pero después el chavismo lo arruinó todo. Obviamente no daré muchos detalles de lo que lo arruinó Venezuela, pero solo diré que fue el chavismo y el madurismo también. Eso fue lo que lo dejó todo choreto, triste. Bueno, gracias por ver el video, suscriban, compartan, denle like y ya saben. También les recomiendo el canal de mi amigo Alfretube. Gracias por el apoyo, Dios me lo bendiga.